Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. Bueno, en esta webinar vamos a continuar con la parte introductoria, ¿no es cierto? La introducción de la inteligencia artificial, pero en su capítulo quinto. Les menciono que este es el último video del presente año para luego el siguiente año comenzar de lleno con la webinar donde vamos a ver y el objetivo de esas webinars es ser capaces de nosotros mismos domesticar o enseñar, ¿no es cierto?, a una inteligencia artificial y conocer de este mundo tan innovador y contemporáneo, ¿no es cierto?, que nos rodea. Cabe recordar, como al inicio de cada video o webinar, que este material, ¿no es cierto?, educativo llega a ustedes gracias al proyecto Poeta Dispar. Vamos a entrar de lleno en la materia de hoy. Bueno, la inteligencia artificial, como cualquier rama, ¿no es cierto?, de la ciencia, tiene tanto puntos buenos, críticas positivas, como críticas negativas. Dentro de esas críticas podemos encontrar que son variadas y de distintas áreas, ¿ya? Ya sea de la religión, ya sea del área más ética, ¿ya? Vamos a ver todas las críticas que conlleva también la inteligencia artificial y las distintas áreas que la realizan. Bueno, las principales críticas a la inteligencia artificial tienen que ver más con su capacidad de imitar, ¿no es cierto?, por completo a un ser humano. Estas críticas ignoran que ningún humano individual tiene capacidad para resolver todo tipo de problemas, ¿ya? Entonces, ¿por qué la ignora? Primero, ellos encuentran que el sistema de inteligencia artificial debería resolver problemas, ¿no es cierto? Por lo tanto, es fundamental en su diseño la delimitación de los tipos de problemas que resolverá y las estrategias y algoritmos que utilizará para encontrar solución. ¿A qué va apuntado a esto? Que las críticas se basan en que ignoran que la inteligencia artificial es una herramienta generada y construida por un humano, ¿ya? Y el humano le da las directrices o les da las características, cualidades, ¿ya?, para el funcionamiento de esa herramienta de la inteligencia artificial, así que se puede controlar por el humano, ¿ya? Segundo, en los humanos la capacidad de resolver problemas tiene dos aspectos, los aspectos innatos y los aspectos aprendidos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos más capacidad de una inteligencia artificial, ¿por qué? Porque tenemos aspectos innatos y aspectos aprendidos. En cambio, la inteligencia artificial tiene solamente aspectos aprendidos que puede llegar a resolver problemas, pero a través de un algoritmo. Y ese algoritmo, ¿quién lo define? Un humano. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto? Esto es súper importante, esta mención, ¿no es cierto?, que hace Adaraga Morales, ¿no es cierto?, y Nini Sancho, ¿no es cierto?, en 1994, pero primero vamos a ver algo, que los aspectos innatos, ¿qué son? Los aspectos innatos permiten, por ejemplo, almacenar y recuperar información en la memoria. Y los aspectos aprendidos, el saber resolver un problema matemático mediante un algoritmo adecuado. Entonces, un aspecto, ¿no es cierto?, un apartado aprendido es, por ejemplo, resolver un problema matemático por un algoritmo adecuado, un algoritmo que se aprende. Pero los aspectos innatos permiten a nosotros almacenar y recuperar información en la memoria, que es sumamente importante, ¿no es cierto? Porque los aspectos innatos nosotros vamos en búsqueda, ¿no es cierto?, de lo que está almacenado en nuestra memoria profunda, en nuestro subconsciente, y eso nos hace actuar de manera innata, no consciente, pero innata, ¿de acuerdo? Lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Del mismo modo que un humano debe disponer de herramientas que le permitan solucionar ciertos problemas, los sistemas artificiales deben ser programados de modo que puedan resolver ciertos problemas. La máquina, una inteligencia artificial, en realidad no piensa,
actúa de acuerdo a un programa preestablecido o un algoritmo, ¿no es cierto?, que nosotros creamos para esa máquina. O el algoritmo en sí es la máquina, solo que la máquina de inteligencia artificial tiene muchos algoritmos que la ayudan a resolver cada uno de los problemas, ¿ya? Entonces, en la creación de sistemas inteligentes siempre habrá desacuerdo sobre lo que se esperaría que el sistema haga. A pesar de esto, hay grandes avances en el diseño de sistemas expertos para el diagnóstico y toma de decisiones en el ámbito médico y psiquiátrico. Entonces, estas críticas no tienen un fundamento tan basado, porque primero, un algoritmo, ¿no es cierto? Una máquina de inteligencia artificial no tiene capacidad de razón, solo tiene capacidad de gestión, de diligencia, de hacer, de resolver. ¿Cuál es el medio de eso? El algoritmo. ¿Y quién es el que le da las directrices? O sea, por decirlo así, el maestro de esta inteligencia artificial es el humano. Entonces, estas críticas no tienen mucho fundamento, pero las críticas sí tienen fundamento al humano que tiene que tener la ética para usar para propósitos buenos, según la cultura, ¿no es cierto? Y las costumbres, que se considera bueno, para que actúe de una manera éticamente racional, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Disculpe. La inteligencia artificial y los sentimientos, ¿ya? Entonces, a veces, aplicando la definición de inteligencia artificial, se piensa en máquinas inteligentes sin sentimientos que obstaculizan encontrar la mejor solución a un problema dado. Aunque por el momento la mayoría de los investigadores en el ámbito de la inteligencia artificial se centra solo en el aspecto racional. Muchos de ellos consideran seriamente la posibilidad de incorporar componentes emotivos como indicadores de estado a fin de aumentar la eficacia de los sistemas inteligentes. Particularmente para los robots móviles, es necesario que cuenten con algo similar a las emociones, con el objeto de saber en cada instante y como mínimo qué hacer a continuación. Al tener sentimientos y al menos potencialmente motivaciones, podrán actuar de acuerdo con sus intenciones, ¿ya? Así se podría equipar a un robot con dispositivos que controlen su medio interno. Entonces, ¿qué se quiere conseguir con esto? Con los sentimientos que los robots móviles que pueden brindar ayuda, ¿no es cierto? Ya sea en un hogar o a personas discapacitadas con movilidad reducida, etcétera, ya se podría usar para muchos usos, el que ustedes se lo imaginen. Deberían contar con un indicador de estado para saber cómo se encuentra también esa inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y es lo que podemos ver aquí en pantalla. Luego, la inteligencia artificial y la religión. ¿Ya? Cuando hablamos de Dios y del principio de los días, en donde creó al primer ser humano a su imagen y semejanza, cuando con sus manos tomó barro, o mejor dicho, arcilla, y armasó para convertir esa masa deformada, antes de continuar, ¿no es cierto?, viendo esta materia, quiere decir que esto es como una analogía, no quiere decir que lo que hablamos ahí es ciencia, ¿ya? Vamos a continuar. Y amasó para convertir esa masa deformada en un ser humano. Ahí podemos decir que se creó la inteligencia propiamente tal, ¿no es cierto? Esta metáfora, ¿no es cierto? Esto igual, ya vamos a continuar. Creó la inteligencia, la razón, el ser humano. Y si fuéramos todos capaces de crear humanos con nuestras manos, como Dios, ¿no es cierto? Entonces hablaríamos de inteligencia artificial, donde se creó la inteligencia artificial. Disculpen. Como sabemos, las cosas creadas por el hombre siempre se han visto por el lado oscuro. Algo malo, algo en contra de Dios, pero realmente no lo será. Mientras las máquinas sepan cuál es su función y los hombres sepan dominarlas. Lo que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? Dios hizo al hombre con un solo propósito. Tener a un hijo a quien mimar y a quien darle senderos, ¿no es cierto? Para elegir. A quien darle como opciones, dos senderos, dos opciones para elegir. ¿De acuerdo? Entonces, el de la supervivencia, en donde la inteligencia artificial será la predominante, o la de la armonía con los semejantes, en la cual
Crearemos inteligencia artificial, no con un fin, sino como un medio, o sea, como una ayuda para conseguir algo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? ¿No es cierto? El futuro de la inteligencia artificial, disculpen, se han hecho cuantiosas predicciones de lo que las aplicaciones de las técnicas de la inteligencia artificial traerían en el futuro. Algunas podrían ser realidad en poco tiempo y otras parecen francamente especulativas o lejanamente alcanzables, ¿no es cierto? Algunas de ellas son en el terreno de las computadoras personales. La velocidad de un procesador será enorme y no podremos agotar su memoria ni cargando ciclos enteros de cine ruso. Quizás ya no serán necesarios los monitores. Unos anteojos inalámbricos de realidad virtual nos mostrarán cómo va quedando eh, ¿no es cierto? Nuestros antepasados o nuestros procesos pensados para bien. Será Sí, será casi inimaginable, ¿no es cierto?, que nosotros podamos darle un uso entero a estas computadoras personales porque será como una inteligencia artificial y como 10 cerebros unidos, ¿ya? Entonces, también podríamos manipular texto, ¿no es cierto? O el dibujo con el movimiento de nuestros ojos. Eso es que será muy fácil, ¿no es cierto? También podemos manipular texto, como nosotros queremos hacer, no sé, una presentación como esta, como la que vemos en pantalla, la inteligencia artificial la podrá usar, ¿ya? De hacerla muy interactiva. También, atención a clientes, prontamente en cines, en locales de comida rápida, ya no habrán personas, sino habrán máquinas como inteligencia artificial. Bueno, ya vemos que podemos hacer nuestro pedido automático, pero ¿quién atiende esos pedidos automáticos? Una máquina. Pero ¿quién hace esos pedidos? Personas. Prontamente, más temprano que tarde, ¿no es cierto? Habrá máquinas que harán nuestros pedidos. También, robots cirujanos. Habrán robot en las atenciones médicas, ¿no es cierto? En hospitales, en clínicas, ya habrán robots que hagan estas atenciones médicas. Como vemos en las películas, que no hay un robot propiamente tal, pero sí hay una cápsula donde ahí hay una inteligencia artificial que detecta qué tenemos, qué problema tenemos y atacan ese problema, ¿ya? Imagínense lo más así como un robot propiamente tal realizando esta cirugía, sino como una máquina que detecta qué tenemos que operar, o nosotros decirle qué tiene que operar y ellos lo hacen. ¿Ya? También hay cambios en la economía. ¿Qué cambios pueden haber en la economía? Bueno, las computadoras conectadas a la red, a los indicadores bursátiles de todo el mundo, moverán capitales de un lugar a otro, obedeciendo tan solo a agresivos programas que beneficiarán a los dueños del dinero, sin importar si una nación se hunde en una pavorosa crisis en algunos instantes. ¿Ya? Espero que esta clase haya sido de gran ayuda y nos vemos en un próximo, ¿no es cierto? En un próximo capítulo, en una próxima webinar de inteligencia artificial. Que estén muy bien.